Los últimos datos oficiales muestran que entre el 15 de diciembre y el 2 de enero ingresaron al país más de 123.000 turistas a Uruguay. El 64% de ellos son argentinos. La temporada luce totalmente distinta a la del año pasado, donde las fronteras estaban cerradas e incluso no se permitió durante un tiempo el ingreso de uruguayos. Pero la temporada también luce amenazada por la pandemia. ¿Qué balance se hace de esta primera quincena que está llegando prácticamente a su final? ¿Qué podemos esperar para más adelante? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Tabaré Viera, ministro de Turismo aquí en Uruguay. Ministro Viera, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, el gusto es mío, encantado. Ministro, bueno, lo decíamos recién, está llegando al final prácticamente la primera quincena del mes de enero. ¿Qué balance hace desde el Ministerio de Turismo con respecto a lo que va de esta temporada? Bueno, fue un buen inicio de temporada. No manejamos a esta altura datos estadísticos, digamos, certeros, es demasiado prematuro. La evaluación se va a hacer al final de la llamada temporada alta. Pero sí, bueno, tenemos esos datos de ingresos de extranjeros que ha seguido aumentando, les digo, el informe que ustedes leyeron que es exacto, del 15 de diciembre al 2 de enero, podemos decir que una semana después, al 7 de enero, ya habían ingresado más de 140.000 extranjeros, manteniéndose el porcentaje de origen, la mayor parte de argentinos, ¿no? 64-65%, 18-20% de brasileños. Pero bueno, fue una buena temporada en cuanto al nivel de ocupaciones, repito, sin manejar datos estadísticos, sin informes de operadores, de las cámaras empresariales. Bueno, en general, no solamente en la costa, los destinos turísticos tuvieron una ocupación hotelera que ronda entre el 70 y el 90% de ocupación, que es un buen nivel, con llenos completos en algunos fines de semana o fechas especiales. Además, el sector gastronómico está trabajando muy bien, en algunos lugares incluso con una ronda más de cubiertos, con un buen nivel de gastos. Eso nos indican, sobre todo en la costa. Pero bueno, anduvimos también por el litoral, donde también allí, no solamente el destino Termas, que es un destino hoy turístico consolidado en el país, y con el sueño cumplido de desestacionalización, es un destino turístico de todo el año, está teniendo una alta ocupación. En otras ciudades del litoral y Colonia también el nivel está siendo muy bueno, y en destinos tipo turismo naturaleza, turismo rural, turismo aventura, en otros departamentos también allí hay un sostenido ocupación del turismo interno. Es una particularidad, siempre se ha dicho, y es verdad, de que cada crisis tiene sus oportunidades, ¿no, verdad? Y esta crisis derivada de la pandemia, del cierre de fronteras durante tantos meses, llevó a que muchos uruguayos que habitualmente vacacionaban en el exterior optaran por salir dentro de su país, dentro de Uruguay, y descubrieron Uruguay. Creo que todos tenemos algunos ejemplos de amigos o de familiares que bueno, se animaron a ir a destinos en el interior que realmente les gustó muchísimo, y sigue estando sostenido también ese movimiento del turismo interno. Así que hasta ahora ha sido una buena temporada, y como bien lo indican ustedes, ahora hay preocupación, sin duda, sobre qué va a ocurrir o qué efectos puede tener este aumento de contagios con la llegada de lo Omicron. Si bien no hay variantes por el momento en cuanto a medidas, a capacidades, a protocolos, ya anunciado por las autoridades sanitarias y por el propio presidente de la República, de cualquier manera
es verdad que se han verificado la caída de las cancelaciones de algunas reservas, sobre todo desde Europa. Hay algunas cancelaciones de vuelos que afectaron, porque acá hay dos problemas. Por un lado está los turistas que eventualmente se contagian y bueno, y tienen la enfermedad y les impide viajar en ese momento, pero también, y bueno, por allí alguna preocupación o algún temor, pero también está afectando en cuanto a la presencia de los trabajadores. Claro. Hay muchos trabajadores que se certifican, que están teniendo sus contagios o que están en cuarentenas, y que evidentemente eso está afectando algunos servicios, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, y eso ha llevado a la cancelación, a la suspensión de algunos vuelos. Todo esto de alguna manera complica un poco el panorama, pero hasta ahora no hay efectos notorios que podamos verificar. Bien, ministro, entonces hablábamos de un ingreso aún mayor de los datos que compartíamos al comienzo del reportaje, unos 20.000 turistas más que llegaron al país. Se ha dicho, Después ministro, el dato que dieron de parte... está perfecto, es correcto. No, está bien, se fue actualizando, digamos. Sí, exactamente. Decíamos que el sector se ha visto obviamente muy golpeado desde el 13 de marzo de 2020 por la pandemia. El presidente de la República ha dicho en varias oportunidades que el sector turístico no resistía nuevas restricciones como las que se aplicaron el año pasado. ¿Usted advierte eso mismo de parte de los operadores en las reuniones múltiples que usted ha mantenido, de que el sector no soportaba una mala temporada más? Por supuesto. Es un sector muy golpeado por la pandemia. Fíjense que cierre de fronteras y políticas de baja movilidad, que fue lo que ocurrió durante gran parte del año 2020 y 2021, evidentemente que es un combo fatal para el turismo. Todos pudimos observar el cierre de una cantidad de empresas, de hoteles, de restaurantes, bueno, sin movilidad, sin la llegada de turistas. Uruguay tiene un verdadero récord de recepción de turismo externo, de turismo receptivo, ¿no? Bastan revisar algunos números para que varios de ustedes se sorprendan. Uruguay llegó a recibir más de 3 millones de turistas extranjeros en algún año pico, que no fue el 2019 precisamente, algún año anterior. Pero son muchos millones los que al cabo del año vienen a Uruguay por distintas razones y por distintas ofertas turísticas, ¿no? De la costa, pero también el turismo a reunión, que se ha desarrollado mucho y que nosotros queremos dar un impulso importante a partir del 2022. Pero si lo comparamos con nuestros vecinos, no nos asombramos. Brasil, ese gigante que es dormido en muchas cosas, en materia de recepción de turistas extranjeros, llega apenas a 6 millones de turistas al año. Casi todo el turismo en Brasil es turismo interno. Argentina tiene en el entorno de los 9 millones de turistas extranjeros, comparado con los 3 millones que vienen a Uruguay, que son casi que la misma cantidad de habitantes que tiene el país. Realmente vemos que ha habido, y tenemos que reconocer, durante muchos años, durante varios periodos de gobierno, yo diría desde que se creó el Ministerio de Turismo, una política, en general una política de Estado, que ha venido desarrollando esa industria y que genera muchísimos puestos de trabajo y una renta y un ingreso de divisas muy importante. Por lo tanto, todo esto que ocurrió durante el 2020 y el 2021 mostró además una resiliencia muy importante, pero ha dejado afectados y algunos subsectores extremadamente afectados, ¿no? Por lo tanto, era imperioso volver a tener una reactivación, que creo que eso hasta el momento, yo diría que desde noviembre, fines de noviembre del año pasado para acá, ha venido creciendo y ha vuelto a trabajar
toda la infraestructura, la oferta turística uruguaya, retomando muchos puestos de trabajo. Es más, mire, a partir de junio del 2021, el sector servicio pasó a ser deficitario en el Uruguay, en cuanto a la balanza, ¿no? Y en gran parte fue por el sector turístico, que es un sector, en definitiva, de exportación de servicios. Así ha sido de grave la situación. Ministro, en las últimas horas también se ha advertido, como usted decía recién, una situación compleja con respecto a la pandemia, porque hay así una doble condición. La primera, alguna preocupación de eventuales turistas que vendrían a Uruguay, que podrían haber cancelado sus reservas, pero también una afectación en el servicio, porque muchos trabajadores del sector turístico han dado positivo y tienen que guardar las cuarentenas del caso. Aunque también es cierto que, como dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas, vuelven a la cancha más rápidamente porque se han acortado esos periodos de cuarentena. Entonces la pregunta es, ¿cómo está el sector hoy y cómo advierte usted que vamos a seguir de aquí para adelante, por lo menos en lo que tiene que ver con enero? Bueno, yo creo que, digamos que no son significativas las cancelaciones y hay un buen nivel de reservas para la segunda quincena. Creo que enero va a seguir siendo muy bueno. Después veremos, iremos quincena a quincena. Quizás lo que más preocupa hoy al sector es el tema de la falta de funcionarios, de trabajadores que justamente se contagian y se certifican. Hay algunos restaurantes, por ejemplo, en la costa que han tenido que cerrar durante algunos días por falta de personal, pero creo que eso se va a ir normalizando porque es evidente, tal como lo anunciaron algunos científicos, que la pandemia tiende a virar en endemia, es decir, que esto sea contagioso sí, pero no grave, no letal. Los casos aumentan exponencialmente, pero no aumentan en la misma proporción, ni mucho menos la cantidad de enfermos graves, de pacientes en CTI o de fallecidos. Por ello se ha cortado ese tiempo y los asintomáticos en 7 días están en condiciones de volver. Yo creo que esto se va a ir ajustando y adaptando a esa situación. Nos preocupa mucho por el lado de la conexión aérea. Estamos trabajando en contacto con las líneas aéreas, tratando no solo de asegurar la conectividad que se había ya logrado, volver a normalizar, sino de incrementarla, sobre todo porque, bueno, asegurar el advenimiento de turistas extranjeros, y por otro lado, bueno, esperemos que no cambie esta situación, no se agrave más. Eso lo va a ir monitoreando el Ministerio de Salud Pública, pero en definitiva incluso que se vayan flexibilizando. Nosotros estamos proponiendo en este momento a las autoridades sanitarias y al propio presidente de la República flexibilizar aún más el ingreso de extranjeros en cuanto a las exigencias, al protocolo, sin dejar de cuidar, digamos, responsablemente lo que tiene que ver con los posibles casos positivos, pero actualmente el ingreso se exige vacunas y PCR negativo. Ajá. Sabemos, es una realidad, de que aquellos que adquieren la enfermedad del COVID a los 7 días en este caso, o a los 10 días, están de alta médica, pero si se hacen un PCR puede continuar dando positivo. Por eso entendemos que el país debe además permitir ingresar o con PCR negativo o con alta médica que permita viajar, cosa que ocurre con los que viajan a Estados Unidos, a Europa, que sí se les acepta. Así que eso es algo que creo que puede ayudar, sobre todo para quienes están con reservas hechas y están cursando la enfermedad y bueno, y por ahí tienen temor que después no les dé negativo el PCR y que no puedan entrar y cancelan su reserva. Claro. Creo que tenemos que asegurar de que con una alta médica que habilite a viajar, también podrán ingresar al país. En estas horas se está emitiendo un decreto por el cual también se está facilitando
el regreso al país de uruguayos o residentes uruguayos que estén cursando la enfermedad y que viajen en vehículos particulares, en viaje, digamos, directo, una especie de repatriación, porque muchas veces está ocurriendo que se quedan varados y con algunas dificultades, a veces. Y hasta económicas, ¿no? Económicas, claro, o incluso de posibilidades. A veces la reserva de un hotel termina en determinado día y no hay posibilidades de extender la estadía, porque ya hay otros compromisos por parte del hotel. Entonces se estaría habilitando a venir en burbuja, digamos, en vehículos particulares para seguir cursando la enfermedad directo a su casa, para seguir cursando la cuarentena en su casa. Y se espera una medida espejo desde Argentina, de manera también de solucionar posibles casos de Argentina y de Brasil, de los vecinos, de manera de posibilitar que también lo que le ocurre a algunos visitantes que se contagian y que muchas veces entonces quedan varados en Uruguay, tratando de solucionar esos problemas que ahora la coyuntura nos lo impone. Voy a tener la oportunidad de hablar con mis colegas argentinos y brasileños dentro de pocos días en la feria internacional más grande del mundo que se realiza en Madrid y que Uruguay estará presente como lo ha estado desde hace muchísimos años, promoviendo al país, promoviendo nuestros productos, pero también con la posibilidad de varias reuniones. Bueno, una de las reuniones previstas que tenemos es con los ministros de la región para hablar de todos estos temas. Ministro, hablando de vacunas y de ingresos, días pasados, el sábado, en oportunidad de inauguración del MACA, el expresidente José Mujica dijo: no me gustó que tiraran a los viejos para atrás y trajeran vacunas a discreción a punta. Esto con respecto a la posibilidad de vacunar a extranjeros que estén pasando sus vacaciones aquí y que superan además un cierto periodo de esa estadía. Se ha superado en 1000 y algo de vacunas, no han sido más que esa. ¿Qué respuesta tiene para estos comentarios del expresidente Mujica? Y yo creo que son comentarios fuera de lugar, que no están por lo menos bien informados. No quiero asignar intenciones, pero evidentemente que no son buenos, porque además no son justos. Cuando se anunció la oferta, el servicio a los turistas de tener una vacuna de refuerzo, como un servicio más, y como seguridad también a los uruguayos, cuanto más inmunizados estén los que nos visiten mejor, se dijo claramente que se iba a disponer de un stock de 200.000 vacunas para esos efectos, que no afectaban en nada el stock para todos los uruguayos, aún con la tercera dosis, y la de los niños, por supuesto, que además es otra vacuna, ¿no? O sea, claro, que no afectaba para nada. Lo primero, siempre estuvo claro, y se demoró en tomar esta medida y anunciarla porque se quería estar seguro por parte del Poder Ejecutivo de que estaban aseguradas las vacunas para los uruguayos. Eso siempre fue así y fue prioridad. Y bueno, por supuesto, los datos además hablan por sí solos. Hay en el entorno, redondeando, 1.700 personas extranjeras vacunadas hasta el momento, de esas 200.000 que hay en stock para esos efectos. Quiere decir que está resultando como habíamos pensado, como un anuncio y un servicio más para el turista, no como turismo de vacuna, que fue lo que siempre aclaramos. No es que voy a Uruguay a hacer un turismo para vacunarme, ¿no? Voy a vacunarme y vuelvo. No. Por eso incluso hay que anotarse, lleva algunos días, para que se le fije el lugar y fecha, porque bueno, es un servicio para quien está vacacionando en Uruguay, no para quien viene a esos efectos. Por lo tanto, creo que lamentablemente fue un comentario inapropiado, fuera de lugar. Ministro, siguiendo en temas turísticos y lo que tiene que ver con lo aeronáutico, ¿en qué podemos anunciar o qué está viendo usted con respecto a este escenario, a la posibilidad de llegada de nuevas aerolíneas que amplíen la malla uruguaya, o también de algunas que
habían avanzado en una posición y luego se retrocedió en eso. ¿Cómo lo está evaluando? Bueno, se ha recuperado muchísimo la conectividad aérea y se sigue trabajando al respecto. Yo diría que tenemos ya muy buena conectividad con Europa a través de dos empresas, Iberia y Air Europa, que se vio complementada hace pocos días con el reinicio de la operación de la compañía Gol brasileña, que todavía tiene algunos vuelos más para incrementar, para volver a restaurarlos, y a través de la compañía Gol se asegura también la conexión a través de KLM y Air France con Europa. O sea que la conectividad con Europa hoy en día está muy bien, está muy bien. Con la región todavía la malla se está recomponiendo. Hace muy pocos días que comenzó sus operaciones Avianca con Colombia, falta restablecer con Perú, que allí hay un vuelo también de Avianca importante, con Buenos Aires aún falta aumentar frecuencias que se vienen trabajando, tenemos alguna low cost que está trabajando con Chile, y esa es una línea nueva en la región. Con Estados Unidos yo diría que todavía falta, si bien se ha restablecido el vuelo de American, pero bueno, lamentablemente se ha venido demorando o malogrando lo que era también la operativa de otra low cost con Estados Unidos, que está haciendo un vuelo semanal y que, en fin, no estamos conformes con su desempeño y con su servicio. Yo diría que falta hacia el norte y en la región todavía mejorar más lo que es la malla, y sigue operando, eso sí, muy bien el hub de Panamá con Copair, que da un excelente servicio y que ha venido aumentando y tiene 13 frecuencias semanales, y ese es un hub muy importante, ¿no? Ministro, con respecto al turismo de cruceros, que en Uruguay se había destacado en los últimos años como también una posibilidad más dentro de la oferta variada de Uruguay. Perdón, no entendí el principio de la pregunta. Le preguntaba por acerca del turismo de cruceros, justamente, que Sí, año ha tenido un revés en ese sentido. Sí, claro. El turismo de cruceros, bueno, ya estamos apostando a lo que es la próxima temporada, ¿no? Esta temporada, lamentablemente por medidas que digamos, de Brasil, se nos exceden, a nuestras posibilidades, desde que trabajamos muchísimo para restablecer todo lo que es importante, es un sector, ¿no? Realmente el turismo de crucero en Uruguay es muy importante, esperábamos en el entorno de los 200 barcos para este año, pero bueno, lamentablemente, pese a que fuimos el primer país en establecer y aprobar un protocolo para la llegada de cruceros, que es diferente al tema del ingreso de otro tipo de turistas, porque vienen en un barco, porque no tienen posibilidades a veces, bueno, para empezar, de hacerse PCR con 72 horas como se exige a otros turistas, pero bueno, a través de una operativa con otro tipo de exámenes de antígenos y en burbuja, y bueno, todo un protocolo que fue aprobado por las autoridades sanitarias, acordadas con las autoridades portuarias. Fuimos el primer país que estuvimos listos para recibir a los turistas. Lamentablemente esa decisión de Brasil de que aceptaba cruceros únicamente provenientes de sus propios puertos, bueno, inviabilizó la operativa de las compañías más grandes de la región para Argentina y para Uruguay. Y estamos recibiendo algunos cruceros que son los de las líneas que van al sur, que no ingresan a Brasil, pero obviamente son muchísimo menos, en el orden de un tercio, de menos de un tercio de lo que esperábamos. Si bien, bueno, con todo ese trabajo, las perspectivas para el futuro con las propias empresas son buenas, y esperemos que para la próxima temporada
2022 empecemos a recibir tempranamente a los cruceros nuevamente, que son ciudades flotantes y que desembarcan en nuestros puertos, en Montevideo, en Punta del Este, llenando los servicios de turistas, muchos de los cuales además conocen y regresan, ¿no? Son muchísimos la cantidad de turistas y de adeptos a Uruguay que se gana con ese tipo de visitantes. Además porque llegan en Uruguay en crucero y luego pueden volver en otro formato, ¿no? Por aéreo o por lo que sea, transformando en turismo, solidificando un cliente, digamos, ¿no? Exactamente, eso es lo que ocurre en un altísimo porcentaje y está perfectamente documentado. Ministro, hay 1000 temas para tratar con usted, más en un 13 de enero, pero voy a dejarlo de turismo de lado y me voy hacia un poco lo político. Usted le tocó asumir la cartera en un momento complejo, políticamente complejo. Le quería preguntar cómo ha sido hasta ahora el vínculo con Bonseglio y también con el resto de las autoridades del ministerio, donde usted lo agarró en un recambio de autoridades y ya con la temporada casi de frente. No, muy bien, digo, realmente hemos conformado un equipo de trabajo, somos un equipo de trabajo. El señor subsecretario Ramón Bonseglio es un hombre del turismo, se conoce muchísimo y a su vez muy conocido, es de gran ayuda, de gran aporte a la tarea administrativa, digamos, y de gestión estatal del ministerio. Y por otro lado, bueno, el director general que también continuó, que es el doctor Ignacio Curvelo, que realmente tiene una gran formación jurídica y tiene a su cargo en la dirección general toda la línea, digamos, de administración y financiera, como el nuevo director nacional, Roque Bodean, el director nacional de turismo, que también es un hombre del turismo. Yo diría que conformamos un gran equipo, que tenemos además ya una aceitada forma de trabajo, conjuntamente con todos los equipos técnicos del ministerio, con los que obviamente estamos trabajando, que son la línea, y con una definición, algunas ratificaciones y algunos cambios que hicimos, pero en una línea de trabajo que pasa por mantener un contacto, una coordinación, una sinergia con los gobiernos departamentales, con las direcciones departamentales de turismo y sobre todo con los privados, con el sector privado a través de la Cámara. Precisamente en la tarde de hoy tenemos una reunión con la Cámara Uruguaya de Turismo para trabajar, analizar, informarnos y bueno, y tomar decisiones con información exacta por parte de quienes están en la primera línea, que son los inversores, que son los operadores privados, ¿no? Así que claro, yo estoy muy contento, con mucho trabajo, pero muy contento en esta función y con el equipo que tenemos. Con respecto a eso de la cercanía con el interior, usted es de Rivera y trae su bagaje desde allí. En el caso de Bodean, hasta hace meses antes de asumir esta responsabilidad nacional, era director de turismo de la Intendencia de Colonia, así que hay buenas vertientes y perspectivas para ese trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, y el contacto y la amistad con todos los intendentes, diría yo, con las 19 intendencias, y son fuente fundamental, primero porque tienen su propio proyecto, porque tienen su conocimiento cabal de la región, y segundo porque, bueno, podemos ser mucho más eficientes incluso en la aplicación de los recursos. Así que en eso estamos trabajando, en lo que es nuestra obligación de ayudar a gestionar la oferta turística, diversificarla, fortalecerla, promoverla, que lo hacemos a través no solamente de las campañas publicitarias, sino también en ferias de la región y en ferias importantes internacionales, donde se tienen los contactos con operadores y donde nos han acompañado todos estos gobiernos departamentales. Así que estoy muy contento con lo que estamos haciendo y bueno, y pese a las dificultades de la hora, porque las dificultades han sido varias, sobre todo un sector en crisis, creo que se inició la etapa de recuperación de este importante sector. Bien, ministro, y las tensiones que se han registrado al comienzo, que incluso lo llevaron a usted a tener que declarar ante una comisión investigadora, ¿son cuestión del pasado ya? Sí, para mí, digo, es un tema que es lamentable, doloroso, pero que en definitiva
corre por otro lado. Ya la investigación parlamentaria terminó, hoy está con algunas denuncias en la justicia, pero bueno, eso yo lo encapsularía en un tema pasado, que bueno, esta administración trata de salir adelante mirando el futuro y que no nos roza, ¿no? En ese sentido, sí, colaboramos con todo aquello que se nos ha solicitado, por vía administrativa, por vía judicial, en forma presencial, sí, cuando fuimos convocados por la comisión investigadora. En ese sentido, incluso objetivamente designamos a 2 funcionarios de carrera de toda la vida, un contador y un escribano, para que estuvieran absolutamente a las órdenes para remitir ordenadamente y digamos detalladamente todo aquello que se nos pidió. Un trabajo que creo que fue excelente de estos 2 funcionarios y de todos los que trabajaron en ese tema. O sea, estamos para colaborar y para que todo se esclarezca de la mejor manera posible, las cosas que pasaron, pero fueron del pasado. Esta es una nueva gestión y miramos hacia el futuro. Tabaré Viera, ministro de Turismo, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, un gusto, y será hasta la próxima.